Vamos entonces, hermanos, a capítulo 4 del libro de los Efesios. Vamos a hablar, hermanos, déjame revisar, del 17 más o menos en adelante, pero quiero repasar algunas cositas que vimos atrás. Y es interesante, hermanos, que Dios ha entregado, ¿no es cierto?, a estas personas a la iglesia. ¿De cuáles personas me refiero? A las personas, ¿no es cierto?, que Dios quiere para edificar la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Dios ha entregado a estas personas a la iglesia, hermano, para que esto pueda alcanzar la plena madurez, y en la cual habrá naturalmente inhibiciones, se van a ver ciertas prohibiciones, ¿no es cierto? Y es que la iglesia no puede expresarse ante el mundo prescindiendo de las inhibiciones, como haría un niño, sino demostrando, hermanos, que se encuentra en un proceso de madurez, que ha dejado atrás las reacciones infantiles y que ha asumido el comportamiento de la edad adulta. Y estas personas han de preparar, hermanos, la iglesia para que sus miembros lleven a cabo la obra de servir y edificar el cuerpo de Cristo en la tierra. Y probablemente nadie en la iglesia tenga todos los dones, y eso es muy seguro. Así que no deben esperarse que una persona, que un pastor o un evangelista pueda hacer todo, hermanos. Es difícil eso, porque la misión del pastor o el líder de la iglesia es capacitar a los miembros, en este caso de la iglesia, para que ellos desarrollen el trabajo. Yo diría que nos catalogamos de alguna manera como los entrenadores. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos ayude en eso, que Dios nos ayude a hacer de bendición en eso. Así que, hermanos, dice, es importante, hermanos, que vamos creciendo. Estoy viendo algunas cositas del día de ayer, que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Entonces, otra forma en la que la madurez es descrita es el crecer en Jesús, quien es la cabeza, ¿cierto? Y otra vez esto define la dirección de la madurez. O sea, nunca brillamos independientemente de Jesús. Crecemos en aquel. O sea, una iglesia que solamente está unida a sí misma, pero que no está unida a Cristo, no es una iglesia viva. Podemos alcanzar la unidad de muchas otras formas. Ahora, cuando hablamos de esta frase, crezcamos en todo, en aquel, esta es una continuación de una metáfora tomada de los miembros del cuerpo humano, el cual recibe cuidados de forma equitativa para que crezcan, y cada uno a su propia proporción en comparación con otras partes y para el cuerpo en general. Entonces, según dice la actividad propia de cada miembro, o sea, la evidencia de madurez, la cual evidencia el trabajo de los líderes y de los santos en esta actividad propia que cada uno debiera tener. Esto significa que cada parte y unión, en cierto, provee lo que puede dar en un esfuerzo coordinado. O sea, cuando esto sucede, hermanos, causa de manera natural crecimiento, cuando se va coordinando. Cada parte va tomando su lugar. Esto va a provocar un crecimiento natural, ¿cierto? En tamaño, en fuerza. Pero especialmente un crecimiento para edificarse a sí mismo en amor, tío. Entonces algunas personas piensan que la iglesia como si fuera una pirámide, con el pastor en la parte superior, y otros piensan que la iglesia como si fuera un camión conducido por el pastor, quien lleva a sus pasajeros muy pasivos a donde ellos debieran ir. Pero Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo, hermano, donde se da la actividad propia de cada miembro. Entonces ahora ya quiero ir a los versículos 17 al 19, hermanos, despojándose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo hombre, hermanos, que en este caso el carácter del viejo hombre lo vamos a analizar acá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a analizar estos versículos. Estoy en el capítulo 4 del 17 al 19 por ahora. Entonces cuando dice esto pues,
esto hace la conexión, dice, no solamente con el privilegio glorioso espiritual expuesto, ¿no? En Efesios 1 al 3, en este caso que fue los primeros capítulos, ¿cierto?, de todo lo que era la parte doctrinal, sino también con el alto llamado de un cuerpo unificado y maduro y descrito en Efesios capítulo 4, ¿cierto?, del 1 al 6, ¿ya? Entonces, debido a este llamado, ¿no es cierto?, debido a este llamado, debemos de conducir nuestra vida de una manera diferente al mundo que nos rodea. Entonces hay una tendencia constante por parte de los cristianos de mostrar al mundo que en realidad no somos tan diferentes. Y esto por lo regular es un esfuerzo mal dirigido, ¿cierto?, para ganar el respeto o aprobación del mundo. Esto se debe resistir a toda costa porque la meta en sí es indeseable e inalcanzable. Entonces este principio de compromiso puede ser ilustrado, hermanos, por el intercambio entre un teólogo erudito, liberal y un profesor cristiano. Ya, el liberal está de acuerdo, yo te llamaré un erudito si tú me llamas cristiano. El intercambio no vale la pena. Entonces dice que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces el andar de los gentiles está caracterizado por la vanidad de su mente. Y al final su forma de pensar es vanidosa, hermanos, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ajenos de la vida de Dios. Entonces esto no es para decir que el hombre, ¿no es cierto?, en su rebelión en contra de Dios, ¿ya?, no es capaz de poderosas metas intelectuales. Pero se puede decir que tales logros, hermanos, quedan cortos de la verdadera sabiduría, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces aquí quiero hermanos, a mencionar algunas palabras acá, como por ejemplo vanidad. No se tiene en mente que la manera de pensar de los que no son regenerados está vacía, digamos. Pero es que están llenos, en realidad, están llenos, sí, pero con cosas que no llevan a nada. Eso es vanidad. Llenos de cosas que no llevan a ninguna parte. Entonces, como cristianos, tenemos una manera apropiada y un lugar por el cual andamos, ¿cierto? Es como si Jesús nos diera la vuelta y nos pusiera en la dirección correcta, y ahora debemos de andar y progresar en esa dirección. Hay otra palabra que habla, dice, por la dureza de su corazón. Fundamentalmente, hermanos, la ignorancia y falta de entendimiento del hombre es un problema del corazón. No solamente se muestra en una necia negación de Dios, sino también en sus faltas morales, que en este caso son lascivia, impureza, avidez. ¿Te fijas? Así que el Señor nos ayude en esto, porque no tenemos que vivir en la ignorancia o la falta de entendimiento. Pero en este caso, por la dureza del corazón, se refiere a un problema del corazón, ¿no? Dice, los gentiles, hermanos, de los cuales Pablo habla, eran ateístas, ¿no? Y creían en dioses, ¿no es cierto?, a quienes a su vez eran inmorales también, ¿no? Por lo tanto, en su negación del Dios verdadero, ellos negaban cualquier estándar de moralidad a la cual ellos debían de responder, en el caso de los gentiles, ¿no? Entonces dice que perdieron toda sensibilidad. O sea, tiene la idea cuando la piel de alguien se pone callosa y ya no es sensible al dolor. O sea, ¿no es cierto? Es de esperar que no pase eso con nosotros, ¿no? Que a veces nos ponemos insensibles y ya no estamos respondiendo, digamos. Entonces, obviamente es el resultado lógico de la dureza del corazón. Entonces, cuando hablamos de dureza, también puede entenderse como ceguera, ¿no? Y esta antigua palabra en el original es utilizada en términos médicos, esto de dureza, en términos médicos, para denotar el callo formado, hermano, cuando se ha roto un hueso y se ha vuelto a soldar. Tal callo, fíjate, hermano, que es aún más duro que el mismo hueso. Entonces, a eso se refiere a dureza, ¿no? También habla de lascivia, que es un pecado que es ostentoso en sí mismo, quitando todo lo que le sujeta, sin tener ningún sentido de la vergüenza o temor. ¿Ya? Entonces, y de hecho la palabra impureza es una palabra amplia, y hace referencia a sexualidad que no es apropiada. De hecho, fíjate que Barclay habla, yo mencioné esto anteriormente,
Barclay habla sobre la palabra en el original que es aselgeia. No sé si recuerda eso, ¿no? Traducida a lascivia, que era la gran característica que en este caso la característica de esta palabra, aselgeia, es que el hombre malo usualmente intenta esconder su pecado, ¿ya? Pero el hombre que tiene aselgeia en su alma no le importa mucho la opinión pública. Mientras él pueda gratificar sus deseos, no está interesado que opinen o lo que digan. Ese es un hombre que tiene lascivia o aselgeia, ¿ya? Entonces, como dije, el hombre malo generalmente oculta todo lo que hace, ¿no? Pero este no. Este es más vulgar, la palabra, podríamos decir, es más cariparo, digamos. Así que ojo con eso, ¿no? Cuando vamos a los versículos 20 al 24, ahí ya habla de que hay que vestirse del nuevo hombre. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí vemos, hermanos, entonces despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre. Esto tiene la misma idea, hermanos, de quitarse o ponerse la ropa o un set de ropa. ¿Ve? La idea es la de vestirse ya a una manera diferente de vivir. Cuando dice despojados del viejo hombre, ¿ya? Entonces piensa en un prisionero que ha sido liberado de prisión, pero que aún usa su ropa de prisionero y actúa como prisionero, no como un hombre libre. Entonces lo primero que tú le dirías a esa persona es: ponte ropas nuevas. Y eso es lo que le decimos a los creyentes hoy día. Pónganse ropas nuevas, despójense, desvítanse del viejo hombre y pónganse ropas nuevas. Incluso mientras te pones ropas diferentes, cambiará la manera de pensar sobre ti mismo y la forma de verte de la misma forma. Exponerte distintas maneras de vivir empezará a cambiar tus actitudes. Entonces, esto significa, hermano, que no debiéramos de esperar a sentirnos como un nuevo hombre antes de vestirnos del nuevo hombre. ¿Me entiende? Entonces, Pablo dice fundamentalmente que para el cristiano debe haber un rompimiento con el pasado. Jesús no es meramente añadido a nuestra antigua vida. La vieja vida muere, hermanos, y Él se convierte en nuestra nueva vida. Cristo es nuestra nueva vida. Cuando dice, no habéis aprendido así a Cristo, aquí la repetición de esta idea muestra que el vestirse del nuevo hombre tiene un fuerte aspecto de aprender y de ser educados. No habéis aprendido así a Cristo. Le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y renovaos en el espíritu, ¿no es cierto?, de vuestra mente. Nuestra vida cristiana debe ir más allá, hermanos, de nuestro conocimiento mental y debe de incluir absolutamente dicho conocimiento y debe de afectar toda nuestra manera de pensar. No solamente en el sentido de conocer hechos, sino el tener la habilidad de colocar nuestra mente en las cosas correctas. Esto es tan fundamental, hermanos, para el cristiano, que el crecimiento de esta puede aún ser descrito como la renovación de vuestra mente. Entonces, los efesios, hermanos, habían aprendido así a Cristo. No solamente aprendiendo acerca de Jesús, sino también aprendiéndole a Él, aprendiendo en este caso de Él. Esto significa, ¿no es cierto?, que un conocimiento vivo y de permanencia en Jesús. Eso nos mantendrá alejados, hermanos, de cualquier tipo de conducta pecaminosa de la cual Pablo está hablando aquí. Solamente el saber de Jesús no es suficiente para ponernos puros. Por eso que algunos dicen, no, si aquí, en este caso algunos se oponen, ¿no es cierto?, a ser estudiosos de la palabra y no aplicarla. No sé si me capta la idea, ¿no? Claro, tienen razón. ¿En qué sentido? Necesitamos aprender de la palabra, lo que más podamos, ¿cierto? Pero esa palabra debe ser aplicada. De lo contrario, no sirve para nada. Si la Biblia no es aplicada, hermanos, no sirve para nada.
La Biblia tiene que ser aplicada a tu vida. Así que si quieren conocer, decía Spurgeon, por ejemplo, Spurgeon decía una frase muy interesante. Así que si quieren conocer al Señor Jesucristo, deben de vivir con Él. Primero, decía. ¿Ya? Él mismo debe de hablarles y después deben de permanecer en Él. Él debe de ser el compañero que escogen por las mañanas. Él debe de ser en lo que piensan en todo el día, ¿cierto? Y con Él deben determinar, decía, la noche. Y tan seguido como se despierten por las noches, deben decir cada día, cada oportunidad, cuando estoy despierto, decía, aún estoy contigo, Señor. O sea, que era como que él decía que su pensamiento giraba en torno a Cristo. Entonces cuando dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, el nuevo hombre es la nueva criatura, ¿cierto? 2 Corintios 5:17. Creados en nosotros durante la conversión, ¿cierto? Eso pasó cuando nos convertimos, hubo una nueva criatura, nos convertimos en una nueva criatura. Entonces, es la persona creada de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús, instintivamente justo y santo. Entonces, encontrate con el viejo hombre, el cual es la persona heredada de Adán, el cual es instintivamente rebelde en contra de Dios. ¿Entiendes? Entonces ahora ya pasamos a los versículos 25 al 32. Hoy día tenemos que terminar el capítulo 4. Vamos a ver un poco la conducta del nuevo hombre. Entonces vemos allí, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí esta es bien larga y vamos a ver detallar algunas cositas. Por lo cual dice, desechando la mentira. Mira, el nuevo hombre dice la verdad. El motivo por hacer esto es debido a que somos miembros los unos de los otros. Por eso hay que decir la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no hay lugar para la mentira. Entonces, un cuerpo únicamente puede funcionar apropiadamente si se dice a sí mismo la verdad. Si tu mano toca algo caliente, mira, pero tu mano le dice a tu cerebro que la cosa está fría, tu mano se quemará severamente. Es por eso que decir la verdad es tan importante. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. También dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el nuevo hombre puede airarse, pero este no peca. O sea, el nuevo hombre sabe cómo dejar ir su enojo, para que de esta manera no le dé oportunidad al diablo. Así que se sugiere, hermano, que la ira puede prevenirse en degradarse en pecado, ¿ya? Entonces, si se le coloca un tiempo límite estricto, ¿ya? Esa es la clave, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, aquel que está enojado y no peca, deje que esté enojado únicamente en contra del pecado. O sea, esa es la clave. ¿Estamos enojados por el pecado o por otra cosa? Entonces, el trabajo del diablo es el acusar y dividir la familia de Dios y el sembrar discordia entre ellos. Entonces, cuando guardamos ira en nuestro corazón, hacemos el trabajo del diablo. Fíjate, hermano, que el nombre diablo literalmente significa calumniador. Y Pablo puede estar diciendo que cuando nos sujetamos de nuestro enojo, creando amargura, le damos lugar al calumniador, ya sea porque nos convertimos en uno o porque provocamos a su calumniador. El que hurtaba no hurte más, dice. El nuevo hombre no hurta, pero este trabaja con sus manos. Él hace esto no solamente para proveer para sus propias necesidades, pero también para compartir con el que padece necesidad. Sino, dice, trabaje. Y trabaje literalmente que se esfuerce a sí mismo hasta el punto del agotamiento. Este es el tipo de corazón del trabajador, en este caso de un corazón trabajador que Dios demanda de aquellos que tenían la costumbre de robar. Entonces la idea de Pablo
y que debemos de trabajar para que podamos dar. Entonces el propósito de tener se convierte en dar. ¿Te fijas el detalle? Así que cualquiera de ustedes que tiene debiera pensar en los que no tienen. Entonces también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El nuevo hombre sabe cómo cuidar su lengua, hablando solamente lo que sea buena para la necesaria edificación, deseando el dar gracia a los oyentes. Cuando hablamos de palabra corrompida, no solamente hablamos de obscenidades vulgares, sino palabras calumniadoras y de contienda. También se refiere a eso, ¿no? Y otra frase que es muy interesante, dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. O sea, el nuevo hombre no hará contristar al Espíritu Santo, conociendo que Él es nuestro sello, en el sentido de identificación y protección. Y fíjate, hermano, que hay muchas maneras en las que contristamos al Espíritu Santo. Podemos ser negligentes, por ejemplo, con respecto a la santidad, claro, y así contristamos al Espíritu Santo. Cuando la santidad así como que está medio rara, contristamos al Espíritu Santo. O sea, podemos pensar solamente en términos materiales y contristamos al Espíritu Santo. Cuando toda nuestra vida gira en torno a lo material, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Jesús. Entonces, cuando erramos en hacer lo mismo, contristamos al Espíritu Santo. Cuando no exaltamos al Señor en forma constante. ¿Ya? Entonces, mira, espero que decía lo siguiente. Pienso que ahora veo al Espíritu de Dios contristado. Cuando estás sentado para leer una novela y allí tienes tu Biblia tirada sin leer, o quizás lees algunos libros de viajes y te olvidas que tienes un libro más precioso de los viajes de los hechos de los apóstoles y en la historia de tu bendito Señor y amo. O sea, no tienes tiempo ahora para la oración, pero el Espíritu te ve bien activo por las cosas del mundo y teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión, y luego Él es contristado, ¿ya? Porque Él ve que amas más las cosas de este mundo más que lo amas a Él. Aunque la palabra contristado es una palabra dolorosa, fíjate, pero hay miel en la roca. Pues es un agradable pensamiento que Él, que reina en el cielo y en la tierra, y es creador de todas las cosas, y el infinito y por siempre bondadoso Dios, es condescendiente de entrar en relaciones tan infinitas con su pueblo, que su mente divina puede ser afectada por sus acciones. Entonces, qué maravilla que se pueda decir, hermanos, que la deidad se contrista por la falta de seres tan insignificantes. Increíble, hermanos, que Él se contrista con mi pequeña vida, hermanos. El pecado en todas partes debe ser fastidioso para el espíritu de santidad, sí, pero el pecado en su propio pueblo es tristeza. Qué terrible, hermanos. Y hasta el grado máximo, ¿eh? Fíjate que, hermano, y aquí esto quiero que quede claro, Él no va a odiar a su pueblo, pero sí odia a sus pecados. Y los odia más porque se anidan en el corazón de sus hijos. El Espíritu no sería el Espíritu de verdad si Él pudiera aprobar aquello que es falso en nosotros. Él no sería puro si aquello de lo cual es impuro en nosotros no le contristara. Evitemos contristar el Espíritu Santo de Dios. La tristeza del Espíritu Santo no es de lástima, es de naturaleza, en este caso, insensible. Entonces, Él está contristado con nosotros muchas veces, mayormente por nuestro propio bien. Claro, porque Él sabe la miseria, hermanos, que el pecado nos costará. Sí, siempre yo he dicho eso, hermanos. Si Dios perdona nuestros errores, nuestras faltas, pero las consecuencias del pecado nos hacen vivir una vida miserable, hermanos. Él lee nuestra tristeza en nuestros pecados. Él se contrista sobre nosotros porque Él ve cuánto castigo tomamos y cuánta comunión perdemos. Entonces, hermano, es algo serio. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El nuevo hombre tiene control de sus emociones. Ya no más amargura, no más ira, no más enojo y otras más. Cuando tales cosas emergen, Él es capaz de tratar con ellas de una manera que glorifique a Dios.
Porque dice quítense, está diciendo a nosotros accionemos en eso. De hecho, Aristóteles definió a la amargura como el espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Enojo habla de una explosión del momento, ¿ya? Pero ira habla de una disposición fija, y ambas deben de quitarse. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. O sea, el nuevo hombre busca el mostrar la misma benignidad, misericordia y perdón con otros, los cuales Dios le muestra. Si tratamos a otros de la manera que Dios nos trata, cumplimos cada cosa que Pablo nos dijo que debemos hacer en este capítulo. Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, nuestro perdón por otros tiene el patrón del perdón de Jesús hacia nosotros. Cuando pensamos de la manera sorprendente en que Dios nos perdona, ¿cierto? Así que es vergonzoso para nosotros el detener el perdón a aquellos que nos han hecho mal. Entonces Dios detiene su ira por mucho tiempo, hasta que, en este caso, hasta que Él nos perdonó. Él nos soporta cuando penosamente le provocamos. Hermanos, Dios alcanza a las personas que son malvadas para con Él. Mire, y intenta reconciliarse con las malas personas. Dios siempre hace el primer movimiento al perdonar, intentando reconciliar, hermanos, aun cuando la parte culpable no tiene interés en el perdón. Dios perdona nuestros pecados sabiendo que volveremos a pecar. Y muchas veces y de la misma manera. Así que el perdón de Dios es tan completo y tan glorioso, hermanos, que Él ofrece adopción a aquellos que son ofensores o que eran ofensores. Así que Dios, hermanos, en su perdón llevó toda pena por los males que hicimos en su contra. Y sigue alcanzando a los hombres para reconciliación, aun cuando el hombre le rechaza una y otra vez. Entonces Dios no requiere periodos de prueba para recibir su perdón. El perdón de Dios ofrece restauración completa y honor. Él ama, adopta, honra y se asocia, hermanos, con aquellos que una vez le hicieron mal. Qué increíble, ¿eh? Dios pone su confianza en nosotros. Él confía en ti, hermanos, y nos invita a trabajar con Él, a ser parte de su obra, como colaboradores, cuando Él nos perdona. De hecho, la antigua versión King James la pone de esta manera. Dice, como Dios, por el bien de Cristo, te ha perdonado. Esto nos da la seguridad del perdón, ¿no es cierto? Que es por el bien de Cristo. Dios, hermanos, por el bien de Cristo te ha perdonado. Necesitamos afianzarnos de esta gran verdad. Y tomémosla. Aunque todos los diablos del infierno rujan, se enojen, agárrela con una mano de hierro y úsela, ¿cierto?, en su vida. Por el bien de Cristo me ha perdonado. Y cada uno de nosotros sea capaz de decir eso. Nos debemos de sentir la dulzura divina y forzarla del texto, a menos que podamos hacer un asunto personal de ello. Si alguno de los que está aquí, en este caso Spurgeon decía esto, si alguno de los que está aquí es cristiano, se le hace difícil el perdonar, ¿no es cierto? Le daré unas palabras que le ayudará de una manera maravillosa. Las pondré en la boca del hombre piadoso. Y te las doy justo ahora, dice, y oro para que obtengas la dulzura de ello. Y aquí van de nuevo, por el bien de Cristo. O sea, ¿no puedes perdonar a un ofensor en ese fundamento? Entonces que Dios nos ayude, hermanos, nos bendiga este día. No es que debamos de perdonar porque Jesús nos perdonará. Perdonamos porque Él nos ha perdonado. Y es el hecho histórico de Cristo, de una vez por todas, alejando el pecado, ¿no es cierto?, por el sacrificio de sí mismo, el cual es aludido, ¿no? Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por esto, porque la gente debiera poder ver la diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir de los primeros. Entonces ahora vivimos como hijos de luz. Y Pablo dice a los Efesios que deben dejar la vida pasada de pecado, ahora que son seguidores de Cristo. Entonces la vida cristiana es un proceso, hermanos. Aunque tenemos una nueva naturaleza, nos adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes
buenas cuando nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando, siempre. Entonces la pregunta es, ¿nota un proceso de cambio para mejorar pensamientos, actitudes y acciones en comparación con los años pasados? A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá, hermano, de todas maneras, si confía en que Dios le cambiará. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en eso. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado y debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita desecharse. Entonces, esto es tanto una decisión que hacemos para toda la vida, cuando decidimos aceptar el regalo de salvación que Cristo nos da, como un compromiso consciente, diario. No andamos por impulsos ni deseos, debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel, apuntar, hermanos, en la nueva dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos está dando. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este día, ¿no? Que Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, que Él nos dé fortaleza para poder seguir avanzando. Así que, hermanos, y vuelvo a repetir o a recalcar esto del capítulo 4. Los creyentes son uno, hermanos. Nuestra unidad se experimenta en el cuerpo, en la comunión de los creyentes. La iglesia, el Espíritu Santo, hermanos, se activa en la comunión. Así que, hermanos, ese futuro glorioso al que somos llamados, al que en este caso, y a este Señor, a este Cristo al que todos pertenecemos, vemos, hermanos, nuestra entrega única a Cristo. De hecho, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos a eso. Los creyentes muchas veces se dividen debido a diferencias doctrinales mínimas, pero Pablo aquí muestra los aspectos en los que los cristianos deben estar de acuerdo para lograr, ¿cierto?, una unidad profunda, grande, digamos. ¿Sí? Cuando los cristianos tienen esta unidad del Espíritu, las pequeñas diferencias no deberán disolverla. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por este capítulo 4, muy especial, este capítulo 4, Señor. Bendice a tu pueblo. Danos fortaleza para hacer práctica las Escrituras, no solo conocimiento doctrinal, sino que también aplicamos tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.